oportunidad algunos consejos para la inversión inmobiliaria. Un tema que a muchos les llama la atención, muchos quieren invertir, muchos quieren comprarse más de una propiedad para lograr ingresos pasivos en el tiempo y por lo tanto es un tema que sin duda es muy atractivo para muchos de nuestros clientes. Es algo que constantemente nos están preguntando y es uno de los requerimientos más habituales que nos hacen. En el día de hoy vamos a hablar sobre tres aspectos que son importantes en la inversión inmobiliaria. Uno de ellos es lo que muchos se preguntan, si estamos hoy día en presencia de una burbuja inmobiliaria. Para muchos está ahí en la retina, en los pensamientos de muchos, lo que pasó con la burbuja inmobiliaria del año 2008 en Estados Unidos y por lo tanto, como hemos visto, saltos importantes de precio en Chile, sin duda que es una preocupación. Y por lo tanto, siempre queremos saber si hay riesgos, si la situación está un poquito caliente en cuanto a precios en el mercado inmobiliario y ver si es que realmente hay riesgos por la vía de una posible burbuja. Un tema muy importante que nosotros destacamos por sobre todo en la inversión inmobiliaria, cuando uno invierte en propiedades, la rentabilidad, la ganancia no está cuando uno vende, sino que muy por el contrario, la rentabilidad la obtenemos cuando compramos, comprar a buenos precios. Y precisamente como hemos tenido un boom importante de precios y un crecimiento explosivo asociado a inversionistas inmobiliarios, se vende a cualquier precio y la gente muchas veces se entusiasma con cualquier proyecto independiente de los precios y sin hacer un análisis un poquito más exhaustivo. Por lo tanto, algo que a nosotros nos importa mucho y que ponemos siempre el acento es en cómo comprar, qué cosas tener en cuenta a la hora de adquirir un bien inmobiliario, una propiedad. Así que vamos a hablar de eso también como algo muy importante. Y por último, lo que muchos también quieren saber es cuáles son nuestras comunas favoritas, cuáles son las comunas donde nosotros estamos viendo oportunidades aún, cuáles son las zonas que seguimos recomendando, e incluso hacer un análisis un poquito más amplio de en qué regiones de Chile poder invertir. Nosotros generalmente destacamos mucho la región metropolitana y también hacer ahí algunos comentarios respecto a por qué nos gusta mucho más Santiago que otras regiones. Así que de estos tres temas hablaremos. Como siempre, esperamos hacer este webinar en aproximadamente 40-45 minutos y desde ya los dejo invitados para hacerme las consultas que estimen convenientes y a medida que vamos avanzando ir resolviendo algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener. Agradezco como siempre su participación. La verdad que hemos tenido mucho éxito con este ciclo de webinars. Muchos de ustedes de repente se los pierden y después nos lo pueden pedir el link para poder ver con más tranquilidad posterior al webinar si es que no lo alcanzaron a ver, así que nos lo piden, nos envían un correo y se lo enviamos encantado y por supuesto como siempre si quieren compartirlo y compartir esta información también encantados de lo que hagan, que lo hagan. Esa es la idea, poder educar, poder entregar información de todos estos temas que son tan importantes para mejorar las finanzas personales de todos ustedes. Bien, comencemos entonces. Vamos a hacer un barrido importante, bastante extenso respecto a cuál es nuestra mirada, nuestra visión respecto al mercado inmobiliario. A ver, para nadie es una novedad, para nadie es sorpresa que los precios de las propiedades han subido de manera importante. Acá pueden ver un gráfico que es bien llamativo y que es un reporte que a nosotros nos llega trimestralmente de GFK Adimark. Este es un reporte que se le envía a la prensa y por nuestros
nuestros amigos que tenemos en la prensa nos lo hacen llegar, así que es un reporte que todos los trimestres lo estamos esperando ansioso, porque sale bastante información del mercado, precios de comunas, cómo está el ambiente en relación al mercado inmobiliario. Así que siempre estamos muy atentos a este reporte. Es uno de varios que existen en el mercado. Hoy en día, Caples UC, el centro de estudios de la Universidad Católica, está haciendo un seguimiento de los precios de las propiedades. El Banco Central siempre hace su análisis también, que no es público, y los van checando en diferentes informes dependiendo del tema que estén analizando el Banco Central. También la Cámara Chilena de la Construcción tiene sus reportes y GFK Adimark es un reporte que nosotros vamos monitoreando cada cierto tiempo. Más bien cada trimestre, porque se va entregando de forma trimestral. Y acá podemos ver algunos datos interesantes. Esta es la evolución de los últimos 15 años aproximadamente del mercado inmobiliario en Chile. Este es el valor el valor del metro cuadrado construido en UF, lo cual es muy importante porque como todo el mercado inmobiliario se maneja en UF, siempre es importante comparar precios, comparar valores, todo en UF. Y eso es bien interesante del mercado inmobiliario chileno porque de esa manera estamos dejando a un lado la inflación. Por lo tanto, siempre hablamos en UF y por lo tanto siempre estamos descontando el factor inflación. Por lo tanto, si hemos visto este salto de precios en estos últimos 15 años, es en términos reales, es decir, el aumento de precios sobre la inflación. Por lo tanto, hay una ganancia real, como se dice. Y este es el incremento de precios que ha sido desde los años 2005-2010 de valores promedio metro cuadrado en torno a los 35, 37, 38 UF a valores hoy en día de 72,5 UF metro cuadrado en el caso de los departamentos, que es lo que principalmente nosotros observamos, es a lo que más le dedicamos atención. Por lo tanto, el salto ha sido bajo varias mediciones de aproximadamente un 80, 90, 100% de aumento de precios de forma real en la región metropolitana. Por lo tanto, sin duda que ha sido un salto de precios muy importante y particularmente desde el año 2010 a la fecha. Por lo tanto, podríamos decir que en los últimos 10 años los precios han subido prácticamente en un 100%. Ese es más o menos el resumen de lo que ha sido la evolución de los precios en los últimos años en la región metropolitana. ¿Cuáles han sido los aspectos que han incidido en este aumento de precio? Hay dos eventos particulares que han tenido un impacto relevante, como son alza de los costos de construcción y mano de obra, por ahí por los años 2011, 2012, 2013, que fue justo cuando tuvimos el boom de los precios del cobre, y eso tuvo un impacto importante en la mano de obra y también en algunos precios de materiales. Y después tuvimos un impacto nuevamente relevante cuando se aprueba esta reforma tributaria y se aprueba el aumento del IVA a la construcción. Por lo tanto, ahí tenemos dos situaciones particulares que impactaron en mayores precios. Ahora, ¿qué otras cosas han impactado en este mayor precio de las propiedades? Varios otros temas que los analizaremos de ahora en adelante. A ver, hay que tener algunas cosas en consideración. Acá hay un gráfico que muestra cómo ha sido la evolución de ventas trimestrales en el Gran Santiago. Y si nos damos cuenta, prácticamente del año 2004, 2005 a la fecha, en general se venden aproximadamente 8.000, 9.000 unidades trimestralmente, ¿ya? ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque si nos damos cuenta, en este periodo tenemos ventas que se tienden a mantener y hoy día precisamente estamos en ventas trimestrales en torno al promedio de estos últimos 10, 15 años. Por lo tanto, no estamos viendo ningún desequilibrio desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué momentos tuvimos desequilibrio? Una fuerte caída en la demanda para la crisis financiera, 2008-2009 en particular,
y después un salto en las ventas importante a partir del efecto IVA, que iba a aumentar los precios. Yo fui bien escéptico en su momento de si eso ocurriría, y finalmente eso pasó. Al final igual se traspasó a precio aproximadamente en un 5, un 10% aumento de precio en las propiedades a partir del efecto IVA. Pero con esto podemos concluir que las ventas hoy día están absolutamente normales, hay una demanda muy sana, por lo tanto no vemos desequilibrio hoy en día respecto a la demanda y las ventas trimestrales de viviendas en el Gran Santiago. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este análisis de si es que estamos en presencia de una burbuja? La verdad que a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que a mediados del año pasado el Banco Central sacara un informe bastante robusto, bastante profundo respecto a cómo están los precios hoy día de las viviendas en Chile y en Santiago en particular. Y la verdad que es muy llamativo porque siempre lo he comentado, ese reporte que saca el Banco Central, institución muy prestigiosa, con muy buenos analistas y de toda confianza, era prácticamente un reporte de venta para el mundo inmobiliario, porque en ese reporte dejaba muy en claro que era estaba absolutamente avalada esta alza de precios por los fundamentos, por los aspectos que hay detrás de estas alzas de precios, van en línea con muchos aspectos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo, aparece en este gráfico, gran parte del aumento de precios de las propiedades se debe a que en la escasez de la tierra, en el Gran Santiago en particular, sería una de las grandes causas del aumento de precios. Lo que hoy día es un hecho, es que nos estamos quedando sin tierra, nos estamos quedando sin terreno en Santiago, y por lo tanto las zonas que están bien conectadas, cerca de una línea del metro, cercano a las zonas céntricas de Santiago, ya sea Santiago Centro o la zona de Providencia o Las Condes o incluso Manquehue, toda esta zona que es la parte donde existen más oficinas, centros comerciales donde hay una mayor cantidad de gente en la cual circula, son las zonas que se han ido poblando y que hay escasez absoluta de terrenos. Por lo tanto, en esta lógica, la posibilidad de construir cada vez se va alejando de las zonas céntricas, que es lo que pasa en las grandes ciudades del mundo. Y cada vez se va construyendo más en la periferia. Y por eso tuvimos en los últimos años un crecimiento explosivo de Chicureo, en donde eran los únicos terrenos grandes en donde se podían construir casas y que tuvo un crecimiento enorme. Ahora se está mirando Buin, se está mirando incluso Lampa, se está mirando San Bernardo, que son zonas aledañas a Santiago en donde se puede construir hoy día casas. Y en zonas más cercanas al núcleo, al centro, se están construyendo mayoritariamente departamentos. Hace ya varias décadas atrás, 20 años atrás, probablemente 30 años atrás, hubo una zona de Santiago que creció mucho en casas, que era la Florida, que era una zona que estaba muy alejada del centro y que creció enormemente en casas y se pobló esa zona que prácticamente hoy día es una zona independiente de Santiago, la Florida, una zona muy residencial. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la Florida? Hoy día están empezando a construirse departamentos, comprándose de diferentes paños que están construyendo en esa zona que hoy día se está densificando más, se está poblando más. Y por ejemplo, lo mismo que está pasando con Huechuraba, que Huechuraba antes era lo que fue ahora Chicureo, antes fue Huechuraba, que mucha construcción de casas se realizó en esa zona, y hoy día también en esa zona se están construyendo departamentos. Obviamente en zonas como Santiago Centro, Independencia, Providencia, Las Condes, estamos llenos de departamentos, de muchos departamentos, ¿ya? Por lo tanto, nos estamos quedando sin terreno, aumentan los precios del terreno y eso explica en gran medida el aumento de los precios. Y eso es lo que habló con todo detalle el Banco Central y que, como les digo, esto no pasó más allá de
no ha pasado más allá de 6 meses en donde este análisis lo hizo el Banco Central y el Banco Central habla de este aumento de precios que es absolutamente razonable. Se explica por este hecho y por algunos más que les comentaré más adelante. Ahora, lo que había pasado en los últimos años, que era algo que podía ser preocupante, me dicen que se detuvo un poquito el sonido, no sé si ahora ya estará, si estará ya funcionando, si ya estará escuchándose bien. Muchas veces nos ha pasado en otras ocasiones que se desconecta un poquito o anda un poco mal la señal de internet y tenemos cierta interferencia. No sé si ahora ya se conectó, se ajustó, fue solamente un espacio de tiempo en que el internet puede haber fallado un poquito. Bueno, lo que les comentaba recién respecto a algo que llamaba la atención y que no era saludable en el mercado inmobiliario, es que estaban subiendo mucho los precios de las propiedades en un escenario en donde Chile no estaba creciendo mucho la economía, estaba algo más débil, y por esa razón los precios de los arriendos se habían quedado bastante estancados. Precios de arriendos estancados, precios de las viviendas de venta aumentando de precio de manera importante. Entonces, ese desequilibrio no era sano. Y lo que ha estado pasando ahora último, y que esta información, esta gráfica que les muestro acá, es de hace un par de meses, de un informe que entregó el Banco Central, es algo bien auspicioso para el mercado inmobiliario porque han vuelto a aumentar los precios de los arriendos. ¿Ya? Y ahí podemos ver en la línea azul que ha aumentado el precio de los arriendos en el último tiempo, año 2018, 2017, 2018, y se ha visto también una caída en la tasa de avisaje, es decir, hoy día hay menos oferta y han aumentado algo los precios de los arriendos. Eso es muy bueno porque generalmente los precios de las propiedades tienen que ir aumentando de valor en función de la demanda por arriendos. Y eso hoy día se está ajustando y se están viendo señales auspiciosas por ese lado. Así que es una buena noticia para los que invierten y eso habla de que se está ajustando el mercado por varias razones. Tanto porque hay escasez de terrenos y también hoy día hay mayor demanda por arriendos, lo cual es positivo y habla de este ajuste en el mercado inmobiliario como tal. Y lo vemos, esto es algo que nosotros constantemente lo vamos analizando, nos ha llamado poderosamente la atención lo que ha estado pasando en el último tiempo en Estación Central. A nosotros siempre nos ha gustado Estación Central por la conectividad que tiene y porque hoy día es una zona que a muchos no les gusta, pero que tiene mucho potencial porque está muy bien conectado y es la extensión natural de Santiago Centro. Entonces, todavía no está bien desarrollado, probablemente todavía tiene barrios muy feos, todavía tiene zonas que no son muy agradables, pero es precisamente ahí donde está la oportunidad, que hay potencial para que esa zona se desarrolle y pueda tener mayores precios en el futuro. Y ha pasado eso en los arriendos, es impresionante cómo han aumentado los precios de los arriendos en Estación Central. Se ha hecho varias comparaciones y incluso se ha dicho en algunos casos que se ha equiparado los precios de arriendo de Estación Central con Las Condes, lo cual es muy loco, pero ocurre porque probablemente en Las Condes uno adquiere una propiedad de mayor tamaño y en Estación Central son unidades más pequeñas y por ese ajuste uno termina pagando un valor de arriendo en UFs similar por metro cuadrado construido. Y la verdad que ha sido un éxito el estar en Estación Central y hoy día obtener los beneficios de esta mayor demanda, particularmente de la ola inmigratoria que hemos tenido, que ha sido muy positiva también para el mercado inmobiliario. Así que eso es algo que ha funcionado bastante bien como visión de mercado que hemos tenido en los últimos años y que se ha ido reflejando en la realidad. Ahora, otro aspecto muy importante es que los precios de las viviendas, los precios de los arriendos van muy de la mano con el crecimiento económico y a su vez con el empleo,
con el nivel de empleo que tenga el país y a su vez con el aumento de ingresos que tengan las personas. Así que eso también ha sido algo positivo. Hoy en día hay una sensación un poco rara en el mercado, como que Chile le ha estado costando crecer, pero la verdad que el impulso que ha tenido Chile económicamente en los últimos 2 años ha sido muy bueno. Probablemente quisiéramos más y las expectativas eran mucho más ambiciosas y probablemente por ahí ha generado cierto desaliento, pero Chile en el último tiempo ha crecido mucho más que año 2016-2017 y eso es muy positivo. Y a pesar de que la tasa de desempleo en Chile ha estado bastante estable, no ha mejorado considerablemente, lo que hay que tener en cuenta en el mercado laboral es que hoy día hay más empleo formal, hoy día se han creado más empleos y están aumentando nuevamente los salarios. Por lo tanto, todas esas son señales positivas que van de la mano con el crecimiento económico. Por lo tanto, desde ese punto de vista es también saludable que Chile esté creciendo más y que aumenten los salarios para de esa forma se mantenga vigorosa la demanda por arriendos y a precios cada vez superiores. Y ahí viene un tema importante respecto a expectativa, que es importante tener en consideración lo siguiente. Chile crece el año 2016 y 2017 menos de un 2%, lo cual es un crecimiento bastante decepcionante. Ya la verdad que Chile debería crecer sobre el 3% sin problema. Y crecer bajo el 2% la verdad que es bastante mediocre. Y a pesar de ese crecimiento bajo, Chile de todas formas vio un incremento en los precios de las propiedades. Eso no cuadraba mucho, pero el ajuste se está dando ahora, en donde Chile está creciendo más. El año pasado Chile creció un 4% y este año se espera que crezca en torno a un 3%. Y lo más importante, como aparece en esta tabla, es que se espera que Chile crezca el 2020 un 3,3% y el 2021 también un 3,3%, que es lo que más o menos debería crecer Chile en el mediano largo plazo. ¿Ya? Eso es lo que más o menos uno le debería exigir a Chile que creciera. Y son cifras bastante razonables. ¿Ya? Y eso habla de que si volvemos a crecer a esas tasas, el empleo debería estar saludable, los ingresos deberían estar creciendo también. Por lo tanto, siempre los precios de las propiedades deben ir en función del crecimiento económico. Por lo tanto, uno podría pensar de que los precios se debieran mantener y seguir aumentando, quizás de forma más moderada, pero aumentando de todas formas en el futuro. Por lo tanto, ahí cobra una importancia enorme el comprar bien. Porque si la cosa se mantiene más o menos estable, bueno, ¿qué vamos a ganar en plusvalía? No mucho. Al final, los saltos en plusvalía nos pegamos cuando hay situaciones que cambian radicalmente el escenario económico. Que Chile, que se pegue un salto importante el precio del cobre, que nos afecta mucho a Chile, y que por ese motivo crezcamos mucho, y nos podemos pegar un salto de precio importante. Entonces, como lo razonable sería que creciéramos como habitualmente crecemos, promedio 3,3%, no hay que pensar, esperar que nos peguemos un gran salto de precios de un día para otro en los precios de las propiedades. Y por eso es muy importante comprar a buenos precios, para que cuando la cosa se ajuste, porque se está desarrollando una comuna, un sector, es ahí cuando tengamos plusvalía y realmente generemos ganancias de capital por aumento de precio de las propiedades. Y ahí cobra una importancia muy relevante el comprar a buenos precios y que también la zona en que compremos sea altamente demandada en sus arriendos, ¿ya? Y que ese arriendo que se paga respecto a la zona que compramos también sea el adecuado, ¿ya? Así que esas son las cosas que tenemos que tomar en consideración y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Perdón. Bien, entonces, concluyendo esta primera parte, si estamos en presencia de una burbuja, el Banco Central lo dijo tajantemente que no. Yo coincido con esa mirada después de varios años en que me costaba creer que subieran tanto los precios, pero en realidad hay varios fundamentos que explican esto. ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno,
Hay varias mediciones que plantean esta situación de que los precios han estado subiendo de manera razonable. La escasez de la tierra es un aspecto muy importante en este aumento de precios, sumado a el crecimiento económico, aumento de los ingresos de los chilenos. Aumento de costos, que también obviamente si hoy día cuesta más construir por mano de obra, por materiales, por la misma escasez de la tierra que finalmente aumenta los precios del terreno, todo esto impacta en mayores precios de las propiedades también. Aumento del IVA tuvo un efecto de, yo diría, un 5, un 8%, en donde los precios aumentaron razonablemente, y por supuesto el desarrollo de Santiago con las líneas del metro, mejor conectividad, aumento de demanda por inmigrantes, son todos factores que están incidiendo en mayores precios de las propiedades. La pregunta es cuánto más pueden subir de aquí en adelante, y nosotros siempre nuestro análisis lo hacemos en función de un crecimiento de un 2, un 3% anual, que es súper razonable y que a esas tasas de crecimiento igual sigue siendo una muy buena alternativa la inversión inmobiliaria. Y es un poco lo que ha pasado también en los últimos trimestres, en los últimos años. Una muy buena noticia que lo comentamos es que hayan aumentado los precios de los arriendos, lo cual va alejando esta posibilidad de una burbuja, y hacia el futuro estas mejoras en el crecimiento económico, que crezcamos más de un 3% de manera sostenible en lo posible, también es un aspecto positivo. Por lo tanto, a modo de resumen, considero que no estamos en presencia de una burbuja inmobiliaria, pero como han subido tanto los precios, hay que ser más cuidadoso a la hora de elegir la propiedad, que ese es el siguiente punto que abordaremos. Isaac me pregunta, ¿es mejor privilegiar la compra de unidades pequeñas antes que una grande? Buena pregunta, y ahí me remito a algunos aspectos a considerar a la hora de invertir en propiedades para inversión. Como el mundo está cambiando, como la tasa de natalidad está en disminución, como las personas postergan la maternidad, paternidad, todo esto nos lleva a que los tipos de familia cada vez son más reducidas. Y eso, tanto para los más jóvenes como para los más viejitos. Porque una familia de 5 integrantes, con una casa grande, esa casa grande ya se hace extremadamente grande, porque los hijos se van de la casa y los adultos quieren irse a vivir a un departamento más pequeñito, menos costos de administración, menos costos de mantención, un lugar en que no se haga inhabitable por ser tan grande. Por lo tanto, los adultos mayores generalmente van achicando en el tiempo sus tipologías de vivienda. Los más jóvenes, profesionales, que se van a vivir solos, que viven con su pareja, que no tienen hijos porque lo postergan, o inmigrantes profesionales que llegan a Chile y que quieren vivir en una primera etapa solos o en espacios más acotados para pagar menos, todo nos lleva a que las unidades cada día sean más pequeñas, ¿ya? Lo cual por un lado es terrible porque hay unidades que son extremadamente chicas para vivir y cada día con exceso de restricciones, por un lado, pero por otro lado es lo que hoy día manda y lo que hoy día más se privilegia. Y también, como han aumentado tanto los precios, el hecho de que sean unidades más pequeñas también son más accesibles. Por lo tanto, hay todo un tema hoy día de cómo está la sociedad constituida, es que las unidades son más pequeñas. Y otro aspecto importante de elegir unidades más pequeñas es el hecho de que si hay una crisis económica y eventualmente el crecimiento económico cae y lo pasamos mal, aumenta el desempleo, la gente también puede privilegiar unidades más pequeñas. Ejemplo, una familia que vive hoy día en una casa, un departamento con 3 dormitorios, con 2 niños, obviamente es muy factible que esa familia se pueda achicar e ir a vivir a un departamento de 2 dormitorios, en donde en un dormitorio pueden vivir en un camarote los 2 niños y finalmente acomodarse a una situación económica más difícil. Por lo tanto, el hecho de que
de privilegiar unidades más pequeñas es algo absolutamente recomendable, que nosotros lo venimos haciendo ya hace varios años. Ha sido nuestra opinión respecto a qué unidades poder elegir. Espero haber podido responder esa pregunta, Isaac. Bien, seguimos. Entonces, las ganancias se logran al comprar, no al vender. Por lo tanto, la clave cuando han subido mucho los precios es elegir bien. Y esta es una tabla que a nosotros nos gusta mucho, que aparece en este informe de Adimark todos los trimestres, y acá se va observando la evolución de los precios en las diferentes comunas del Gran Santiago. Y acá tenemos ya la primera comuna que supera las 100 UF el metro cuadrado, como es Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, muy parecidos junto con Las Condes. Y algo que ha pasado en los últimos 5 años, que es impresionante y que fue un análisis correcto que hice en su momento, el hecho de lo que ha pasado con Ñuñoa. Hace 5 años atrás, siempre lo comento, hace 5 años atrás, Las Condes, Providencia costaba algo así como 70, 75, 80 UF el metro cuadrado. Y Ñuñoa costaba 40, 45, 50 UF el metro cuadrado. Y eso a mí no me calzaba, porque ¿cómo es posible que un Ñuñoa, que una comuna con mismas características con Providencia, Las Condes, obviamente un poquito más alejada del núcleo de la ciudad, muy residencial, con buenas características para vivir, tuviera precios tan bajos respecto a un Providencia o un Las Condes? Claro, un aspecto importante era que no tenía metro, y por lo tanto ahí se generaba una brecha interesante. Y mi apuesta fue a que los precios de Providencia y Las Condes iban a subir, pero no tanto en términos relativos como sí lo haría un Ñuñoa. Y Ñuñoa hoy día vemos que se ha pegado un salto enorme en los últimos 5 años aproximadamente, y hoy día ya está cerca de 80 UF el metro cuadrado. Entonces ahí es donde uno puede ver oportunidades. Y si hacemos el mismo análisis, dónde comprar hoy en día, probablemente va a pasar lo mismo en el futuro con Macul. Macul es una zona aledaña a Ñuñoa, y Macul en el futuro va a tener mayor conectividad por líneas de metro. De todas formas está bien conectada, es una zona que mayoritariamente es residencial, en diferentes zonas del mismo Macul uno puede encontrar partes bien atractivas para vivir, y por ejemplo es algo que hemos visto en el último tiempo en esa zona. Macul lo hemos ofrecido en el último tiempo. Y otra zona que nos gusta mucho es Estación Central, precisamente por lo mismo, porque a pesar de estar al lado de Santiago Centro, los precios son considerablemente más bajos. Por lo tanto, es ahí donde hoy día está nuestra apuesta, porque creemos que puede haber un salto de plusvalía en el futuro interesante por la conectividad y porque todavía es una zona que es bien precaria, todavía no tiene muchos servicios desarrollados, y en muchas zonas es bastante fea. Entonces, precisamente eso puede mejorar en el futuro, que también fue un poco lo que pasó en los últimos 10 años con Santiago Centro. Santiago Centro ha subido mucho en el último tiempo. Fernando me dice, ¿y dónde puede pasar eso a precios buenos? ¿A qué te refieres? ¿Qué zonas podría ocurrir lo mismo que pasó en el pasado con Ñuñoa? ¿Esa es la pregunta? Claro, yo creo que ahí, a mi modo de ver, hay comunas que tienen todavía potencial, como un Macul, como una Estación Central, como una Independencia, y en menor medida un San Miguel. Acá me comenta Michael, ¿se ve potencial en la cisterna? La verdad que la cisterna no han comentado mucho, y todos los desarrolladores inmobiliarios dicen que la cisterna va a ser el nuevo San Miguel, y no nos convence. La verdad que le hemos dado 1000 vueltas a la cisterna y no nos gusta, porque está muy alejado, está muy alejado del núcleo, de las zonas más que hay más oficinas, las zonas más céntricas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es la cisterna si es mejor y más cercano un San Miguel? San Miguel todavía tiene mucha oferta, y los precios son muy parecidos. El gran problema también que ocurre es que todos los que venden, o la mayoría, te dicen todas las cualidades de una zona,
y a partir de todas las cualidades de una zona que se debería valorizar, te lo venden, pero te lo venden a precio futuro. Entonces hoy día te pueden vender perfectamente la cisterna que ustedes ven ahí que está a 52 UF el metro cuadrado, pero te los venden a precio futuro, a 60 UF el metro cuadrado. Entonces ya en el precio está incorporado todos los beneficios que puede tener esa comuna. Y la idea de esto es, hoy día los precios promedio de esta comuna son estos, y la idea es yo comprar un poquito más bajo que esto, o por último a este precio, en una zona, en la mejor zona de la comuna que estoy comprando. Entonces, ok, puedo comprar hoy día una estación central a 52 F metro cuadrado, pero al lado un metro. ¿Ya? O sea, esa es la ventaja de comprar o un proyecto muy bien desarrollado, con no tantas unidades, con una rica piscina, buen gimnasio, buenas terminaciones. Eso es lo que yo tengo que ir evaluando y eso es lo que hacemos nosotros, a eso nos dedicamos. Nosotros lo que hacemos es tratar de filtrar la amplia gama de oferta inmobiliaria que existe y nosotros recomendarle a nuestros clientes las mejores oportunidades que existen. Esa es la pega nuestra. Y la verdad que nos ha ido bastante bien en ese análisis. A modo de ejemplo, nosotros hoy en día probablemente en el año estemos recomendando 3, 4 proyectos. Y cuando los recomendamos, y eso es algo para que lo tengan en cuenta, es porque realmente tenemos la convicción de que es algo que nos gusta, que es atractivo, ¿ya? Porque cumple todas las condiciones que nosotros estamos buscando, ¿ya? Así que ese es un poco el análisis que hacemos. A ver, aquí aparecieron varias preguntas. Quinta Normal, ¿les suena? Sí, nos gusta, pero Quinta Normal es muy diferente en las diferentes zonas. Entonces tiene una zona que no es muy atractiva, que es la que está más cerca al Mapocho, al río Mapocho, y hay otra zona que es mucho más agradable, mucho más rica para vivir, mucho mejor, que es más cerca del parque Quinta Normal. Entonces hay que ver también en cada comuna dónde estamos comprando. ¿Ya? Y ya les voy a dar un ejemplo de eso. La cisterna no nos gusta mucho, la verdad que ya está incorporando precios futuros muy altos que no nos parecen para nada. Y Quinta Normal a 45 UF el metro cuadrado, que es el precio promedio, la verdad que nos ha costado encontrar esos precios, porque hay poca oferta. Si uno encontrar esos buenos precios, pero cercano de las buenas zonas de Quinta Normal, sería atractivo. Pero la verdad que nos ha costado encontrar oferta a esos precios en las buenas zonas de Quinta Normal. Para eso nos gusta mucho más Estación Central, que son similares y que uno puede encontrar mayor oferta y mejores precios. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien interesante, que es el que hacemos nosotros muchas veces para nuestros clientes. Ahí ustedes pueden ver Ñuñoa, ¿ya? Y Ñuñoa está hoy día a 79,1 UF el metro cuadrado. Y eso podríamos decir que es el precio promedio de la comuna y por lo tanto es la zona más céntrica de Ñuñoa, que hoy día siempre yo lo identifico como la zona entre Pedro Valdivia, Los Leones, cerca de hoy día los metros Ñuñoa y el metro línea 3, siempre se me olvida, aquí está en Alessandri, Macul, esto es Chile-España, creo, ¿ya? El metro Chile-España y metro Ñuñoa. Ese podríamos decir que es el núcleo de Ñuñoa. Y tiene zonas más caras en Ñuñoa, que son las más cercanas a Providencia, que son lo que está remarcado en azul, y la zona más oriente, que está más pegado a la Reina. Esas zonas son más caras, porque están más al oriente y más pegados a Providencia, en Ñuñoa. Por lo tanto, uno podría pagar más en esas zonas más cercanas a Providencia, la Reina, eventualmente, o Las Condes, para el lado nororiente. Y por otro lado, tienes las zonas más baratas de Ñuñoa, que son las partes al sur del Estadio Nacional, y al poniente, que es la zona que se funde con Santiago Centro, ¿ya? Y por ejemplo, fue precisamente esas zonas
la que dice acá Sañartu, abajo, las zonas que nos gustaba mucho hace algún tiempo atrás, nos sigue gustando, en que hoy día esas zonas las encontramos en algún momento incluso menos de 60 UF en metro cuadrado. Hoy día esa zona puede estar en 65 UF en metro cuadrado. Entonces, esa zona, como está menos desarrollada en Ñuñoa, hoy día, como lo decimos literalmente, una zona más fea, una zona que era más industrial, más cercana a Macul, y esa zona todavía tiene potencial. Por lo tanto, esa zona se debería ir acercando a precios del núcleo de Ñuñoa en el tiempo. Y esas son las oportunidades que nosotros buscamos. Por ejemplo, también en algún momento nos gustaba la zona de Macul y la zona cercana a Ñuñoa. Hace un año y medio atrás, la zona de Macul, cercana a Ñuñoa, estaba a 50 UF en metro cuadrado. Entonces no era razonable que Ñuñoa en ese momento estuviera a 70 UF y Macul estuviera a 50. Entonces eso era una buena oportunidad, comprar en Macul, cercano a Ñuñoa, y ya hemos visto un salto de precio importante en esa zona. Por lo tanto, esta es un poco la lógica, el análisis que nosotros hacemos. Identificar ciertas zonas dentro de la comuna que puedan tener plusvalía. Ñuñoa en particular, esta zona nos ha parecido bien interesante en el último tiempo, y es donde hemos recomendado comprar en los proyectos nuevos que han ido apareciendo en esas zonas. Por acá me preguntan, ¿y Panguipulli? La verdad que no tengo idea cómo está Panguipulli, Rodrigo, te soy franco. Eso es importante, saber la dispersión, sobre todo en comunas más grandes. Exacto. Providencia es muy homogénea, por ejemplo. Providencia en todos lados es muy parecido, pero en Ñuñoa es muy diferente comprender cuáles son las diferentes zonas en una zona grande, como puede ser un Ñuñoa. Y pasa mucho también en Santiago Centro, que toda la parte más alejada del centro de Santiago se incrementó mucho los precios y está muy sobrevalorado, por ejemplo, toda la zona cercana a Mata, por todo el desarrollo de la línea del metro. Subieron mucho los precios ahí para una zona que todavía está muy poco desarrollada. Ahí hay que tener cuidado, por ejemplo. ¿Qué más? Vender en un edificio nuevo cerca del metro Ñuñoa ahora o en un año. Vender en un edificio nuevo cerca del metro Ñuñoa ahora o en un año. Depende a qué precio compraste, Rafael. Es difícil saber si vale la pena vender o no, dependiendo de cuánto te pagan por arriendo y cuánto ha sido la plusvalía. Eso hay que verlo caso a caso. Consulta para después. ¿A qué perfil de arrendatario hay que perfilar con la inversión y qué precios de vivienda son aptos para la mayor cantidad de gente? Bueno, esto también, así como nosotros evaluamos los precios de las propiedades en el valor del metro cuadrado construido, también evaluamos en función de la demanda de arriendos. Y por ejemplo, zonas más desarrolladas generalmente se paga menos por arriendo respecto al valor de la propiedad. Y es lo que está pasando hoy día en Providencia Las Condes. Uno compra muy caro y cobra muy poco de arriendo. Eso no es recomendable. En Panguipulli compré 2,4 hectáreas, 9,5 kilómetros de la ciudad. Mucha. La verdad que la compra de terrenos y la compra de zonas alejadas de Santiago es difícil de valorizar porque hay poca oferta y demanda. Entonces, cuando tenemos mercados que son poco líquidos, que hay poca oferta y demanda, es difícil de valorizar. Entonces, no es homogéneo los precios que uno, y por lo tanto es difícil evaluar diferentes terrenos. Depende de muchas cosas. ¿Conviene comprar con estacionamiento y bodega o solo departamento para inversión? Eso depende mucho de las características del departamento. Si estás comprando un dormitorio y un baño, probablemente, bueno, hoy día incluso ni te venden con estacionamiento, y probablemente sea menos necesario el comprar con estacionamiento una unidad más pequeña, y más aún si está cerca del metro. Ahora también depende de los valores de los estacionamientos. La verdad que es bien relativo. Ya de 2 dormitorios en adelante, sin duda que tiene un plus el tener estacionamiento y ojalá siempre con bodega. ¿Qué opino de Maipú? Bueno, Maipú, La Florida, Puente Alto, son comunas un poco más alejadas, menos desarrolladas, y por lo tanto probablemente, y se crean como
microciudades y por lo tanto tiene características diferentes a otras comunas y puede ser atractivo encontrar buenos proyectos a menores precios y que eventualmente respecto al precio de los arriendos pueda ser más atractivo. Ahí nos pasamos ya no tanto a evaluar el valor de la propiedad en el valor de construcción del metro cuadrado, sino que pasamos a evaluar más el arriendo que se paga por ese valor de la propiedad. Ahí pasa a ser más importante ese tema. Y acá me pregunta Fernando, ¿ustedes ven oportunidades con cambios normativos? Bueno, esa es una de las cosas a las cuales uno apuesta en el tiempo, que al final todas las comunas cada vez va a ser más restrictiva la construcción y por lo tanto los precios necesariamente van a seguir aumentando. Y eso es lo que va a pasar con Estación Central, que en algún momento se construyó como loco y ya eso se frenó porque ya cada día es más difícil sacar permisos de construcción en Estación Central. Entonces, necesariamente eso va a incrementar los precios en el futuro y ahí se pueden dar oportunidades también en esa comuna y en el futuro va a pasar en Independencia, ya pasó en Santiago Centro y ya pasó también en Ñuñoa, que se hicieron más restrictivos los permisos de construcción. Bien, entonces acá un ejemplo con Ñuñoa muy simple, analicé dos zonas de Ñuñoa, la zona de Barrio Italia, que es una zona que eventualmente debería costar probablemente más de 80 UF el metro cuadrado, y la zona cercana a Macul, que es por acá en la parte verde, que debería costar 65 UF el metro cuadrado aproximadamente. ¿Y qué pasa? Hoy día miré unidades promedio, dos dormitorios, dos baños, y esta zona de Barrio Italia, 76,6 UF estamos pagando por el metro cuadrado construido. Es decir, un poquito más bajo que el núcleo, un poquito más bajo de lo que debería costar. Pero esta es una unidad igual cara, que vale más de 5.000 UF, y si le adicionamos estacionamiento estamos llegando a 6.000 UF, entonces igual una propiedad bastante cara con una amplitud importante del departamento. Entonces, esa unidad, por ejemplo, yo la recomendaría como para vivir. Tiene precios razonables en una zona rica de Ñuñoa como para vivir. Estamos pagando un poquito más barato del precio. Esa sería una compra razonable, por ejemplo. Es solamente un ejemplo, no es que lo estemos recomendando. Y luego tenemos a esta zona que les decía que está cerca a Macul, que está en 69 UF el metro cuadrado, y esto está caro, porque esa es una zona que uno debería comprar a 65 UF o menos, y por lo tanto estamos pagando cerca de 70 UF para una zona que todavía es, que como les digo, es la zona más barata de Ñuñoa, cerca de Macul, que uno debería pagar mucho menos. Esas son las cosas que nosotros analizamos y esas son las cosas que finalmente estamos mirando y recomendando. Solamente un ejemplo para que se hagan una idea de un par de unidades que están en una comuna y cómo uno la evalúa. Bien, y ya para ir finalizando, ¿cuáles son nuestras comunas favoritas? Ya les he dicho un poquito sobre aquello. Nos gusta Independencia, nos gusta, se está pagando un buen valor de arriendo respecto a la comuna. Nos gusta también Estación Central, nos gusta Macul, mirando bien al detalle qué cosas podemos encontrar ahí interesantes. Ñuñoa ya muy caro y solamente si encontramos en esta zona que todavía tiene potencial bajo 65 UF metro cuadrado, en la zona de Sañartu, en la zona cercana a la línea 5, Rodrigo Araya, Ñuble, esa zona todavía creemos que tiene harto potencial. San Miguel, bien con pinzas, probablemente zonas más alejadas que se estén poblando departamentos a buenos precios también puede ser, pero hoy día hay que ser más selectivo y hay que tener más cuidado con lo que se está comprando. Ahora va a salir pronto un proyecto en Estación Central que nos comentaron, que lo estamos esperando ansiosamente y que creemos pueden venir precios atractivos. Así que apenas nos aparezca lo vamos a comentar. Pero por ahora estamos a la espera de algún proyecto que venga en condiciones atractivas. Nos ha costado encontrar proyectos atractivos en el último tiempo. Lo último que hemos estado recomendando ha sido precisamente Estación Central y Ñuñoa en esta zona que se está desarrollando. Algunas preguntas, comentarios. ¿En qué página se puede ver los valores de UF el metro cuadrado para arriendo y compra?
Como les digo, nosotros tenemos esta información que nos llega, que lo hace Adimark, hacemos un repaso de varias páginas, pero no hay información que esté abierta, disponible, fácil para cómo llegar y comparar. Si nosotros tenemos propiedades para la venta, claro, nosotros estamos constantemente ofreciendo proyectos, Fernando, pero no lo ofrecemos todos los días porque precisamente nos cuesta encontrar buenas oportunidades. Y cuando nosotros le comentamos a nuestros clientes que hay una oportunidad es porque realmente la encontramos, porque realmente nos parece que es una buena oportunidad. Y por lo tanto nosotros como Rubik somos una empresa que analiza y que asesora a nuestros clientes. Así que, Fernando, cualquier cosa, si te interesa un poquito más nuestro servicio, nos manda un correo, contacto@rubix.com, y ahí te podemos ayudar y explicar qué es lo que hacemos en particular. Con Estación Central, ¿la siguen recomendando? Sí, nos sigue gustando Estación Central, a buenos precios, por supuesto. Y Rodrigo parece que está haciendo publicidad, porque me ha hablado mucho Panguipulli y no es algo que nosotros estemos recomendando o analizando ahora. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si queda algo pendiente. La verdad que creo, analizamos bien en profundidad, lo hemos visto ya bien en detalle, qué es lo que está pasando con el mercado, con los precios, y la verdad que creemos que los precios han subido de manera razonable, ¿ya? Pero hay que ser más selectivo, hay que identificar oportunidades más precisas, no comprar cualquier cosa. Para eso precisamente estamos nosotros, para ayudarlo en esa búsqueda. La clave está, por lo tanto, en comprar. ¿Y qué comuna? La que ya le he mencionado. ¿El análisis incluye viviendas usadas? Sí, también analizamos viviendas usadas, que como dato, las viviendas usadas deben tener un descuento sobre el precio de propiedades nuevas entre un 15 y un 20% más baratas, que ahí se puede hacer más atractivo en términos del retorno que nos entrega esa propiedad por el arriendo, ¿ya? También lo hacemos, y también tenemos ahí un servicio que estamos sacando, que es tratar de identificar propiedades mucho más baratas que el precio de mercado. Son de oportunidad y hay que estar atento ahí, principalmente para inversionistas que tienen ojalá efectivo para comprar y aprovechar buenas oportunidades. ¿Por qué sería interesante invertir en Vitacura? Nada interesante comprar Vitacura. Nosotros hoy día por ningún motivo recomendamos comprar en Vitacura, no es para nada una alternativa de inversión. Conviene comprar con meses de gracia para invertir. Lo que habitualmente nosotros recomendamos es que comprar en fases tempranas del proyecto. Es muy bueno porque con eso apostamos a que los precios puedan ir subiendo a medida que uno va pagando el pie. Por lo tanto, se ha dado en el tiempo que eh, los precios puedan ir aumentando en el tiempo. Conviene comprar con meses de gracia. Arturo me dice, ¿cómo considerar el cuidado del edificio en cada comuna? Es más probable que la mantención de edificio en Estación Central sea más malo y afecte el valor a largo plazo del departamento. Totalmente, Arturo, es un tema. Y por eso también siempre es bueno, ojalá, no comprar solamente un departamento, sino que comprar 2, 3 departamentos sería el ideal, si es que se puede. Y en esas condiciones, uno ir desprendiéndose de los edificios que de repente no tienen tan buena administración, e ir quedándose con lo que va funcionando mejor. Es una buena alternativa. Michael me dice, es que lo pusieron en el cuadro. Vitacura, acá lo único que estamos colocando, Michael, quizás no se entendió bien en esta tabla, es la variación de precios del cuarto trimestre del 2016 al cuarto trimestre del 2018. Y ese ha sido el incremento de precios en este tiempo. En algunas comunas más, en algunas comunas menos. Pero es solamente eso, el aumento de precios hasta ahora. No nos parece atractivo invertir en comunas como Vitacura, Providencia, Las Condes, y cada día menos Ñuñoa también, que han aumentado mucho los precios y vemos menor potencial. Esto solamente de manera de manera explicativa de cómo ha sido el proceso de aumento de precios en los últimos años. Y de ahí lo que nos gusta a nosotros es, insisto, Estación Central, Independencia, Recoleta también nos gusta, San Miguel en algunos casos y Ñuñoa también en algunos casos.
esas viviendas usadas también hay que tomar en cuenta el desgaste. Claro, las propiedades usadas hay que tener mucho cuidado porque a veces vienen deterioradas, hay que hacerle algunos arreglos y por lo tanto tiene que ser una muy buena oportunidad esa propiedad usada para que realmente pueda ser una alternativa de inversión. Eh, Convertir un departamento de buen metraje, un dormitorio, un baño, en dos dormitorios y un baño, puede ser, puede ser una alternativa. No, no lo hemos visto hasta ahora, pero puede implicar una buena inversión. Ahí habría que hacer los números para ver si realmente conviene. ¿Qué tipo de créditos hipotecarios conviene pedir para negocio? Menos años, prepago, que se debe analizar. Justamente la semana antepasada hablamos de crédito hipotecario, hablamos harto respecto a lo que está pasando con los créditos y la baja de tasa. Eh, para inversión en general lo que se sugiere es aumentar el plazo eh, para tratar de hacer una cuota más baja que nos dé más flexibilidad a la hora de arriendo. También es algo que analizamos y recomendamos a nuestros clientes. Lo vemos bien en detalle, bien caso a caso. Bien, como siempre, 40-45 minutos nos pasamos, 10-15 minutos. Le agradezco un montón todas sus preguntas. Siempre el tema inmobiliario atrae mucho, es algo que está hoy día siendo muy atractivo. Nuestros clientes nos piden siempre mucha información, muchas recomendaciones respecto a esto. Quien quiera, que no sea cliente y que le interese ahondar un poquito más en estos temas, contacto@rubix.com. Nos pueden mandar un correo y felices los podemos ayudar en una evaluación gratuita inicial para conversar de estos temas. Y como siempre, hemos ido cerrando con el tema de la libertad financiera y qué cosas tenemos que enfocarnos. Y una parte importante para conseguir la libertad financiera es precisamente la renta inmobiliaria. Es algo que recomendamos y es una parte del mix que tenemos que conseguir para mejorar nuestras finanzas en el tiempo. Agradezco mucho su participación y desde ya los dejamos invitados a los próximos webinars. Ya terminamos este ciclo del mes de junio, así que ya les vamos a tener novedades respecto a los próximos webinars que vendrán en las próximas semanas. Así que les estaremos comentando y desde ya atentos a la invitación que les pueda llegar. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos. Chao, chao.